Eh, Bien, hoy nos habíamos propuesto el análisis crítico del DNU 7023. Eh, Nosotros desde el instituto, a mediados de enero, habíamos presentado un informe que lo hicimos conocer a las autoridades del colegio, que no sé si se podrá leer en algún... Javier, ¿se puede leer en algún lugar? ¿Está publicado? Creo que está publicado, si no, Bueno, nos comprometemos a publicarlo. Eh, a pedido del colegio hicimos ese informe. Eh, la idea, me parece, es rápidamente hacer un resumen de ese informe para abrir la discusión y el debate sobre, bueno, sobre lo que opinamos en relación a la reforma laboral que está contenida en este decreto de necesidad de urgencia. Bueno, Daniel va a empezar con el análisis constitucional, porque ese ha sido el instrumento constitucional que el Poder Ejecutivo ha elegido para implementar la reforma. Gracias. Bueno, buenas tardes. En primer lugar, agradecido por la presencia de todos ustedes, sobre todo en una jornada tan propicia para otro tipo de actividades, sino para este intercambio académico que vamos a intentar realizar. Me parece fundamental, porque vamos a hacer un análisis crítico, eso sí, ¿no? Un análisis crítico del decreto de necesidad de urgencia 70/2023. Que tengamos, no perdamos de vista la génesis de estos instrumentos, ¿no? De estos decretos de necesidad de urgencia, que tienen que ver con, digamos, una pretendida emergencia, ¿no? O sea, ¿cuándo surge el decreto de necesidad de urgencia? Surgen fundamentalmente en el caso de la Argentina, a partir de la administración Menem, en el año 1989. Esto es importante para que tengamos claro cuál es el contexto en el cual ¿sí? Las cosas suceden. Parece que los decretos de necesidad de urgencia aparecen en un primer momento una creación pretoriana. No había ninguna norma ¿sí? que habilitara al Poder Ejecutivo a emitir disposiciones de carácter legislativo. ¿Sí? Y por eso se dijo, cuando sucedió la reforma constitucional de 1994, que bueno, uno de los objetivos que era el de atenuar, ¿no? Atenuar el sistema presidencialista, con ese objetivo había que reglamentar algo que, digamos, en la realidad ya, digamos, tenía varios años de vigencia, ¿no? Varios años de vigencia. Yo manejo una estadística que utilizo a veces en clase en la facultad y me parece que realmente es paradigmática lo que estoy diciendo. Entre 1853, cuando se anunció la Revolución Nacional, y 1983, cuando recuperamos por última vez las libertades democráticas, solo se dictaron 25 decretos de necesidad de urgencia. La estadística que tenemos es hasta 2005. Entre 1983 y 2005 se sancionaron 955 a razón, ¿sí? A razón de más de 4 decretos de necesidad de urgencia por mes. Más de 4 por mes. Entonces, evidentemente, esto da cuenta indudablemente de la incompatibilidad creciente entre un sistema capitalismo en crisis, ¿sí? Y la efectiva garantía de lo que son las exigencias republicanas y democráticas, ¿sí? Entre, fundamentalmente, la que nos cuenta, la que nos informa acerca de la necesaria división de poderes que debe mediar en toda la República. Por eso digo que, bueno, el 94, frente al crecimiento exponencial de la administración Menem mediante, no nos olvidemos que hay un fallo importante en el año 91, es el fallo Peralta, donde la Corte Suprema de Justicia de la Nación por primera vez expide acerca de la constitucionalidad de los decretos de necesidad de urgencia y dice, ¿qué pasó en Peralta? ¿Qué le había pasado a los argentinos? Bueno, a los argentinos le había pasado que se le había complicado su depósito. ¿Sí? En ese caso, ese hecho lo que se ventilaba en la causa Peralta, y se les había dado, a cambio de sus depósitos, un bono del Estado que iban a cobrar cómodamente en cuotas a lo largo de 10 años. Eso fue lo que sucedió, digamos, en lo que se debe llamar el plan Borges, ¿no? Así se divulgó, digamos, popularmente, ¿no? Esa medida de la administración Menem. En el caso Peralta, bueno,
Corte Suprema convalida, convalida, ¿sí?, ese decreto de desapariencia, fundamentalmente, digamos, apoyándose en lo que sostenía que sucedía en ese momento, que era una situación de emergencia económica y social. Lo cierto es que, reitero, la reforma constitucional del 94, la punta, el diseño constituyente, lo digo yo, era atenuar el sistema presidencialista. Por lo tanto, iba a dotar de mayores, se tendría a dotar de mayores atribuciones al Poder Legislativo y al Poder Judicial. El resultado, debo decirles que ha sido exactamente inverso. O sea, eso fue lo que se pretendió en el 94, pero claro, paralelamente a la reforma del 94, le otorgó al Poder Ejecutivo la posibilidad de vetar parcialmente las leyes, de promulgar parcialmente las leyes, delegaciones legislativas y finalmente el dictado de los decretos de necesidad de urgencia. O sea que, más allá de lo declamado, ¿sí?, en términos concretos, materiales, el Poder Ejecutivo salió ganancioso de esa reforma constitucional en términos de acrecentamiento de atribuciones, de facultades y de consolidación de una tendencia que viene desde la década del 30, no casualmente del 30, la famosa crisis económica del 30, ¿no?, que coincide en la Argentina con el golpe de Estado del siglo XX y con la nefasta doctrina de facto de la Corte Suprema de Justicia, que convalidó, ¿no es cierto?, no solamente el gobierno surgido de esa usurpación de poderes legítimos, sino que iba a convalidar en los años sucesivos toda la legislación de facto. Es decir, toda la legislación fue convalidada por la Corte a partir de esta, como dije recién, nefasta doctrina de facto. Y los que hacemos derecho laboral sabemos, ¿no es cierto?, que una de las reformas más importantes que sufrió la ley del contrato de trabajo sucedió, no casualmente, en el año 1976, de regla estatal 29 mediante la cual se produjo una reforma integral, prácticamente integral, 98 artículos fueron modificados, ¿cierto? Solo comparable a la reforma que se intenta ahora, ¿sí?, implementar con este decreto de necesidad de urgencia /70/2023. Con la diferencia, Sergio nos ha ilustrado al respecto, de que aquello fue en dictadura, y esto sucede no solamente en democracia, sino cuando se cumplen 50 años de la vigencia de la ley de contrato de trabajo. Aquellos se cumplen 50 años de la vigencia de la ley de trabajo, ¿no es cierto? 1974, la ley de trabajo. Y fíjense el oscuro homenaje que le vamos a realizar, ¿no es cierto?, si esta reforma, ¿no es cierto?, prospera, ¿no? Finalmente, que la reforma que venimos a analizar, como dije al comienzo, en términos críticos. Dicho esto, vamos rápidamente a señalar cuáles son los requisitos, ¿no?, que exige la Constitución para que un decreto de necesidad de urgencia sea válido, sea legítimo. En primer lugar, es importante no perder de vista que lo que sienta el 99, el inciso tercero de la Constitución, es una tesis prohibitiva. O sea, lo que primero empieza diciendo, es que en ningún caso, y eso yo lo pasaría, en ningún caso el Poder Ejecutivo Nacional puede emitir disposiciones de carácter legislativo. O sea que la regla es que no puede, ¿sí? Que esta es, en todo caso, un área, ¿no es cierto?, velada al Poder Ejecutivo y reservada, de razones, al Poder Legislativo de la Nación. Y como excepción, sí, permite existen estos regímenes de urgencia, pero tienen que darse circunstancias excepcionales, ¿sí? Circunstancias excepcionales que la Corte, en fallos posteriores, se ha encargado de explicitar. La Corte Suprema se ha encargado de explicitar cuáles son las circunstancias excepcionales que permitirían que un DNU sea legítimo. Bueno, y básicamente hay dos exigencias. La primera es que no pueda razonablemente reunirse el Congreso de la Nación. Esto sucedería que no puedan trasladarse a los legisladores a la sede del Congreso, sino en la capital federal, Buenos Aires, ¿sí? Que cuando sucedería esto, para una hipótesis bélica, en una guerra, en un desastre natural, ¿sí? Yo agrego la pandemia, aunque en realidad la pandemia puso
en práctica la necesidad, digamos, de que el Congreso funcionara, y hubo sesiones virtuales, ¿sí? O sea, recuerden ustedes que hubo sesiones virtuales, o sea que en definitiva, con el auxilio de la tecnología, hoy probablemente no exista situación alguna en la cual el Congreso no pueda válidamente sesionar. Está claro, más allá de la discusión que hay acerca de cuál es el concepto de recinto. ¿No? La discusión dice que las discusiones deben darse al recinto. Bueno, esto también podría, ¿no? Se me ocurre, uno podría echar mano a lo que la Corte también ha convalidado, que es una interpretación elástica, una interpretación dinámica, ¿no? De las normas, ¿sí? Y además una interpretación histórica, porque cuando se sancionó la Constitución no existían los métodos estos, ¿no? Mediados por las tecnologías de la información y las comunicaciones, que hoy nos permiten, entre otras cosas, que probablemente lo están viendo más personas de las que estamos reunidos aquí, ¿no? Entonces, esto me parece realmente importante también para pensar, ¿no? Para tenerlo en función de la tesis efectiva. Estoy abogando, estoy en todo caso alegando. Y en segundo lugar, digamos, podría el presidente del Código de Urgencia, si, digamos, el procedimiento de formación y sanción de las leyes, digamos, fuera incompatible con la urgencia, digamos, de la situación que viene a ser arreglada por ese decreto que se urgencia. ¿Sí? Esta sería la segunda excepción. Y esto indudablemente nos remite a los considerados del decreto. O sea, lo que tenemos que saber, tenemos que cotejar para ver si estas pautas, la segunda pauta, sobre todo, se cumple, es si existe esa circunstancia de suma urgencia que impide que sigamos el procedimiento ordinario de formación y sanción de las leyes del Congreso Nacional. Dos cosas se dicen. En primer lugar, se alude a la situación de desempleo, cosa que es falsa, porque el último dato que proporcionó el INDEC da cuenta que el desempleo en Argentina, el desempleo, era del 5,7%, y solamente encontramos un número similar en 1989. O sea que hay que remitirse a 20, por lo menos, ¿no? 35 años atrás, ¿no es cierto? Para encontrar un índice similar. Y en segundo lugar, hace referencia a que no se crea en el año 2011 empleo formal. Esta es la segunda, este caballito de batalla, en todo caso, el argumento más sólido que tiene, ¿no? El intento por el cual se avanza en este decreto. Pero bueno, también la Corte tiene dicho que si se va a resolver algo por un decreto de urgencia, eso que se tiene que resolver tiene que ver con una situación puntual, súbita, que tiene que haberse, digamos, haber producido en un momento determinado y que viene al decreto de justamente lo de los considerando de decretos, el Poder Ejecutivo confiesa que esta situación se arrastra y desde el año 2011 ya llegaría como mínimo de las últimas 3 décadas. Los estudiamos derecho laboral, tenemos la estructura económica y social de la Argentina, sabemos perfectamente, ¿sí? Que la tasa de empleo no registrado, por lo menos desde la década de 90, no ha dejado de crecer y tiene un piso que no se puede perforar, del 30%. Ese es el piso, no se puede perforar. Crece un poco más, crece en otras circunstancias, pero no se puede perforar ese piso del 30%. Por lo tanto, no es una situación novedosa. No es ni súbita, no es ni actual, ni es algo que en definitiva amerite, ¿no? O legitime, según la propia Corte, ¿no? La jurisprudencia de la Corte, echar mano a estos decretos de necesidad y urgencia. Por lo tanto, digamos, por estos argumentos, nosotros decimos, bueno, este decreto de urgencia es inconstitucional, desde el punto de vista formal es inconstitucional, ¿sí? No me refería a ninguno de los tópicos que dirían, preocupan como laboralistas, lo cuarto del decreto, pero me refiero simplemente al instrumento que se utilizó para intentar, no sé, la reforma que vamos a analizar ahora a continuación. Algo más que me parece importante no dejar pasar, que es el tema de la ley
ley que reglamenta el decreto del señor Pérez. Lo dijimos en la última reunión, son varios de ustedes estaban presentes. Yo dije, cuidado, es una mala ley. Dije eso, ¿saben qué son mis palabras? Es una ley mala. ¿Por qué es una ley mala? Y es una ley mala porque es una ley que permite que el decreto de de urgencia, de hecho estamos en aguas hoy, porque la comisión de calidad permanente que debe organizar, ¿no es cierto? Esos decretos de urgencia, que plantearon en particular, no se constituye, no se regule y no resuelve. ¿Sí? Y por lo tanto, no, el Congreso no se expide acerca de acerca de si aprueba o no se aprueba el decreto, ¿no es cierto? O sea que, como primera conclusión, la ley es mala porque permite que de manera ficta, el decreto esté vigente. Y esto es una contradicción flagrante, es otra inconstitucionalidad, por eso la ley es mala y además es inconstitucional. Deberíamos aprovechar la ocasión para echarlo, ¿no? Un juez tache a esta ley constitucional, porque, digamos, el artículo 82 de la Constitución prohíbe la sanción ficta de una ley. Una ley no puede sancionarse de forma ficta, requiere necesariamente la aprobación de las dos cámaras del Congreso. Y estaríamos convalidando que un decreto de urgencia sí puede sancionarse de forma ficta. Entonces, pareciera que el Poder Ejecutivo es un superlegislador, o sea que está por encima, ¿no? del propio Congreso. Entonces, esto indudablemente no lo podemos aplicar. Cuando la Constitución dice que no tiene facultades legislativas. Claro. Y en segundo lugar, debe declararse en la ley 1692, porque la ley dice que hace falta que las dos cámaras del Congreso rechacen el decreto. O sea que si una sola cámara del Congreso aprueba el decreto está aprobado, queda sancionado. Cosa que tampoco sucede con ninguna ley. O sea, dos inconsistencias, incongruencias en la ley 1692, una, con sacar la sanción ficta del decreto de urgencia, eso es lo que está sucediendo hoy. En segundo lugar, permite que un decreto de urgencia sea aprobado, ¿sí? Sea aprobado, que no sucede con ninguna otra ley, con ninguna otra ley, simplemente si una de las dos cámaras le da la ley, ¿no? Le da el visto bueno. Con lo cual, indudablemente, esto implica romper, definitivamente, ¿sí? Con el sistema republicano, una exigencia que es, digamos, prioritaria para que esté vigente el sistema republicano, que es la división de poderes, ¿sí? Y pone por encima del poder legislativo, sin duda, al Ejecutivo, que tiene facultades extraordinarias, cuando, paradójicamente, el artículo 29 que data del derecho 53, la redacción que el propio gobierno pretende reivindicar, fulmina el UDA. Justamente, bueno, impidiendo que el Congreso Nacional, el provinciales, concedan la suma del poder público a facultades extraordinarias a los gobernadores provinciales o al presidente de la Nación, haciéndole, digamos, advirtiéndole que si todos utilizan esto, van a incurrir el delito de traición a la patria. Entonces no es algo menor, es un delito que está previsto en el Código Penal, es un delito grave, es un delito que consiste en tomar las armas contra la nación o unirse a sus enemigos. ¿Sí? Entonces no es algo menor incurrir el delito de traición a la patria. Entonces eso sería bueno también tenerlo en cuenta y recordárselo a los legisladores, ¿no? Que están todavía, digamos, no se han expedido sobre el particular. Así que, bueno, por esos motivos, no tiene tampoco abundar, pero eso fue lo que planteamos. Digamos, en ese análisis también lo entendido contexto, que surge, que tiene que ver indudablemente con el capitalismo y la crisis del capitalismo y las dificultades crecientes para que la democracia y la república sean plenas, ¿sí? Y no tenemos que dar cuenta, ¿sí? Las garantías republicanas y la democracia incluso están en tela de juicio y avanza esta suerte de estado de excepción, ¿sí? Que nos permite ni más ni menos que la doctrina de facto de la Unión Europea. Así que me parece importante hacer estas consideraciones. Ahora dejo a Sergio. Bueno, básicamente, por estos motivos, la Cámara Nacional del Trabajo
declaró la procedencia de la acción de amparo y la suspensión de la vigencia del DNU 7023. Digamos, no ha entrado a analizar las instituciones ni las regulaciones específicas del capítulo laboral, sino que por estas inconsistencias constitucionales que planteó Daniel, se ha hecho lugar a la acción de amparo y a la suspensión de la vigencia del decreto de necesidad de urgencia. Ahora supongo que está en la Corte. Veremos qué dirá la Corte, si la Corte sigue su doctrina que ha referenciado o no sé. Bueno, voy a hacer un resumen de lo específicamente laboral que hicimos allí en el informe presentado el 22 de enero de este año al colegio. En primer lugar, nosotros nos planteamos describir los objetivos que el decreto de necesidad de urgencia tiene en este contexto de crisis que, digamos, en la exposición de motivos del decreto se expone según la visión del presidente de la Nación. Es evidente que el objetivo que se persigue es bajar los costos laborales, reducir el precio de la fuerza de trabajo. ¿Por qué? En una época de capitalismo internacional, competitivo, de mundialización, el precio de la fuerza de trabajo evidentemente es más barato si está deslaboralizada que si está bajo las regulaciones existentes. Entonces lo que se pretende es, en primer lugar, esa rebaja a través de una nueva regulación, porque el decreto de necesidad de urgencia habla de una desregulación. En realidad es una regulación en otro sentido, una regulación peyorativa respecto del derecho del trabajo como nosotros lo conocemos, como disciplina, partiendo de la premisa de la vulnerabilidad de una parte, introduce herramientas para que el empleador no aproveche esa situación y que el trabajador, a través de normas de orden público, sea protegido de su dignidad, de su salario, de sus condiciones de vida en general. Entonces, la pretensión de este decreto es avanzar sobre el precio de la fuerza de trabajo y sobre lo que conocemos como el salario directo, el salario indirecto y el salario diferido. Y esto lo estamos viendo en política pública que estamos asistiendo de una desvalorización del poder adquisitivo del salario directo, de una prácticamente anulación del salario indirecto, anulación de todos los subsidios, el transporte, la energía, todo lo que ustedes conocen, y del salario diferido, pensiones y jubilaciones, que han sido objeto de estas dos herramientas que el presidente se jacta, que son la motosierra y la licuadora. Entonces, la pretensión es avanzar sobre ese conjunto de conquistas históricas que la clase obrera plasmó en la legislación laboral a través de un programa de ajuste estructural, que no es algo nuevo, sino que es un marco conceptual que nosotros venimos observando desde hace 50 años y que básicamente tiene una serie de teorías de fuerza que no cambian, como es el mercado, toda asignación, cursos, insatisfacción de necesidades, fundador de la vida económico-social, la necesidad de desmantelar el estado de bienestar, el derecho al trabajo, más que hijo del bienestar. Toda la cuestión positiva implicada en esto, ¿no? Bueno, por un lado dice que hay que bajar impuestos, por otro no se aumentó, pero
cuando invita al capital transnacional a efectuar inversiones, hay una rebaja y hay un tráfico positivo favorable a eso. En la ley Omnibus eso se reflejaba. Y lo que se pretende entonces es cambiar las relaciones de trabajo a través de una flexibilización de las regulaciones, por un lado, pero por otro lado, avanzando sobre elementos estructurales del derecho del trabajo. Por eso nosotros decimos que acá hay un salto cualitativo de esta reforma, a diferencia de lo que pudo haber sido la regla estatal 21.297 o la década del 90, en donde se disminuían derechos, el preaviso estaba fijado en 2 meses, se reducía a 1, o la indemnización por despido bajaba. Aquí no solamente se reducen derechos de esa forma, flexibilizando algunas normas, vamos a ver, por ejemplo, la indemnización por despido se reduce, porque hay algunos rubros que no se incorporan, sino que acá se abren rumbos con la pretensión de deslaboralizar las relaciones de trabajo dependientes. ¿Por qué? Porque se introducen institutos que permiten considerar como trabajo independiente lo que nosotros conocemos como relaciones dependientes. Por ejemplo, cuando se modifica el artículo 2 de la ley de contrato de trabajo, se incluye un último inciso en donde se habla, no serán aplicables las disposiciones de esta ley a las contrataciones de obras, servicios, agencias y todas las reguladas en el Código Civil. Contrataciones de obras. Si nosotros vamos a funcionar de la carga académica, obra, todo trabajo, faena, labor que hacer, labor que tiene que ser una pesada. Y servicios, bueno, exactamente el artículo 23 de la ley de contrato de trabajo, que la existencia de la prestación de servicios hace presumir la existencia de contrato de trabajo. O sea, de que servicio es un encargo, actuación, prestación, trabajo, favor, misión, asistencia. O sea, la amplitud, eh, la amplitud de las posibilidades que quedarían fuera sería prácticamente todo lo conocido. Si ese artículo lo relacionamos con las modificaciones al artículo 23, en donde se dice que, por ejemplo, la presunción contenida en el presente artículo no será de aplicación cuando la inversión se trate de contratación de obras, otra vez, obras, ¿sí? O de servicios profesionales, o de oficios, trabajo, empleo, educación, profesión, placer, en donde por el solo hecho que se emitan recibos o facturas correspondientes a dichas formas, de acuerdo a lo que establezca la reglamentación, se van a considerar, se pueden considerar fuera de la limitación protectora. Y esto me remite a una charla de octubre de este año, perdón, del año anterior, del Congreso Latinoamericano de Abogados y Tribunalistas, en el que un pueblo de trabajo brasileño comentaba que en la época de Bolsonaro, nosotros lo mirábamos preso, un juez que había tenido como 15 causas disciplinarias, porque claro, seguía, digamos, la ortodoxia del derecho natural, claro. Por el solo hecho que el empleado era un recibo de servicio, por el solo hecho, la Corte consideraba que no se trataba de un contrato. Que evidentemente, digamos, este decreto, digamos, encontramos un reflejo de esa concepción. Por eso decimos, más del artículo 23, directamente se anula la parte que dice, esta presunción operará igualmente cuando se utilicen figuras no laborales para caracterizar el contrato de trabajo y en tanto que por circunstancias no se ha dado a calificar de empresario a quien presta el servicio. Con lo que está apuntando a un principio arquitectónico del derecho del trabajo, como es la primacía de la realidad, como es la herramienta del fraude, y abriendo el grupo y la posibilidad de defender seriamente determinadas contrataciones como autónomas, cuando en realidad son dependientes.
Cuando ya sabemos nosotros, práctica profesional, que esto es una práctica de muchísimos empresarios, inclusive que vienen a los juicios a tratar de demostrar que se trata de relaciones independientes. Con el agregado de otra reforma, por eso decimos que esto abre rumbos en el muro de contención, en el muro protector del derecho del trabajo, y por eso decimos que es un salto cualitativo, que es el artículo que introduce la posibilidad de una persona, un trabajador independiente, podrá contar con hasta 5 trabajadores independientes, que después los llaman colaboradores, o antes los llaman colaboradores, y que tienen con el trabajador principal independiente y entre sí relación de autonomía, y que también la tienen respecto de la empresa para la cual prestan servicio, modificando, bueno, una norma clara existente, que, bueno, esto se consideraban relaciones dependientes. Pero a partir de acá nos preguntamos, la utilización de esta figura, digamos, ¿qué impide que una empresa se divida en células de 5 o 6 trabajadores dependientes y que funcionen coordinadamente y que cada célula se considere dentro de esta norma? O que las tercerizaciones se hagan a través de, no sé cómo llamarlas, ni empresas de este estilo, y en donde no solamente tengamos el problema de la tercerización laboral, sino que además de la deslaboralización. Por eso apuntábamos nosotros en este trabajo a ese salto cualitativo de esta reforma en relación a las reformas flexibilizadoras o desregulatorias que conocíamos hasta este momento, que también contiene de ese tipo de modificaciones. Por eso nosotros hablamos de que hay una pretensión, en el fondo, de la eliminación de la disciplina. Y creemos que esto es abrir pequeños rumbos en esa discusión. El marco conceptual de todo esto, ya lo dijimos, es el neoliberalismo, es la idea del mercado, que en la traducción jurídica del mercado tenemos la autonomía de la voluntad. ¿Por qué? Porque hay una frase de Galbraith muy interesante, que dice: la persistente supervivencia de la teoría clásica solo puede entenderse al comprobar que las creencias clásicas protegen la autonomía y los ingresos del sector empresarial, que ejerce como algo natural la empresa moderna, al declarar que todo poder pertenece de hecho al mismo. O sea, en la teoría clásica, el poder no existe, porque en realidad es el mercado. O sea, el mercado es, digamos, una ideología, si se quiere, que lo que pretende establecer es el poder real del sector empresario sobre los consumidores, sobre los trabajadores, sobre la vida en general, sobre todo en esta época del capitalismo monopólico, transnacionalizado. Entonces, ¿eso en qué se traduce? En la autonomía de la voluntad, que también se introduce aquí en esta reforma con modificaciones, por ejemplo, abriendo otro rubro al principio de irrenunciabilidad. Por ejemplo, hay una estipulación que dice que se podrán hacer acuerdos para la modificación de condiciones esenciales del contrato de trabajo e inclusive siendo homologadas por la autoridad administrativa. Y además autoriza, lo que nosotros siempre consideramos como despidos encubiertos, la posibilidad de hacer acuerdos de disolución del contrato y siendo homologados de acuerdo al criterio del artículo 15. O sea, lo que nosotros consideramos como un despido encubierto, fraude a la ley,
señor, usted se tiene que ir, tiene que pagar la indemnización, bueno, hacemos un acuerdo, y luego se somete a la homologación administrativa que aparentemente tomaría el criterio del artículo 15. Esto es otra barbaridad porque está atentando contra el principio de deducibilidad. Es un principio absoluto, y que aquí aparece con la posibilidad de, a través del impacto, producir la disolución del contrato de trabajo y su homologación sin ninguna restricción. Bueno, algo muy llamativo es la confrontación entre los motivos que supuestamente llevan a la sanción de este decreto y la derogación de todas las indemnizaciones de la ley 24.013, de la ley 25.323, de la ley 24.365, por incumplimientos patronales. Concretamente, empleo clandestino, total o parcial, retención de aportes destinados a la seguridad social, o a los organismos de seguridad social, seguridad social, el incumplimiento de acuerdos transaccionales, que supuestamente hoy se lee una noticia que las principales instituciones empresarias, CAME, la Sociedad Rural, la UIA, han presentado escritos ante la Corte Suprema indicando expresamente que la existencia de lo que ellos llaman multas, que no es más que una indemnización que el trabajador merece por haber tenido una relación en la que no tuvo obra social, no tuvo aportes previsionales, no tuvo RT. Dicen estas declaraciones que se presentan pidiendo la posibilidad de ser amigos juriados, que todas estas multas que ellos llaman, que en realidad son indemnizaciones, están trabando la creación de empleo genuino. Es una cosa increíble. O sea que las multas, las indemnizaciones fijadas por el incumplimiento de registrar como corresponde un contrato de trabajo, serían el motivo de la imposibilidad de creación de empleo genuino. Así lo dice. No, pero digo, pero es una cosa insólita que se esté manifestando esto. ¿Qué es de esperar si una conducta ilícita no se sanciona? ¿Qué es de esperar que si el que pasa el semáforo en rojo no va a tener una multa? ¿Van a pasar más o menos? Porque, digamos, es una cuestión elemental y ya explicarla no tiene mucho sentido, ¿no? Pero eso saben muy bien, porque lo hacen cuando van a las normas penales, quieren sancionar a través de un protocolo, de que tienen que ir por la vereda y esto y lo otro, si no lo van a sancionar, saben perfectamente que la manera de disuadir para la comisión de un acto es a través de la punición y del aumento de las penas. Y acá hace todo lo contrario. Y es más, y ahora presentan escritos en donde dice que eso está conspirando con la detención del empleo genuino. ¿Cuál sería el empleo genuino? Y no se cumpla con la ley. La creación del empleo genuino sería la posibilidad de tener trabajo clandestino, evidentemente. Es lo que ellos entienden. No, pero entienden. Al decir que las multas están trabando la creación de empleo genuino, cuando las multas precisamente están sancionando la existencia de empleo clandestino, ¿qué tengo que considerar? Si un acuerdo cumpliéndolo, tengo las mismas, digamos, las mismas consecuencias que no cumpliéndolo. ¿Voy a cumplir o no lo voy a cumplir? ¿Se va a cumplir más o se va a cumplir menos?
Es casi inevitable. Perdón, y además es una contradicción flagrante, pero considerando el decreto que dicen que desde 2011 no se crea empleo formal y esa cláusula que desincrimina el trabajo no registrado. Entonces, ¿cómo es eso? ¿Quieren promover el trabajo registrado o no lo quieren? No, evidentemente, digamos, los tradicionales son conscientes, evidentemente. Claro, están diciendo que la creación de empleo genuino es sacando las multas por el trabajo clandestino. Es una cosa tremenda. Pero es un discurso para la tribuna, digamos, para su tío duro, que piensa en esa que se hace pavada, y no tiene sentido, que compra. No, está bien, porque no se razona sobre lo que está diciendo. Claro. Un razonamiento mínimo. Y claro, El discurso de ellos entra muy fácil porque no hay que razonar. Entonces entra fácil, pega porque no hay que razonar. Para hacer los movimientos que tenemos nosotros, hay que sentarse a pensar 5 minutos. Y nadie quiere sentarse a pensar. Entonces entra más fácilmente ellos. Para mí, yo lo que pienso. No, de una estudiante ahí dice, sí, claro, todo viene. Después van aplicándose a diferentes sectores, a laboral, el decreto está lleno de contradicciones. La supuesta desregulación es en realidad una regulación ultra restrictiva, por ejemplo, en el derecho colectivo, o por ejemplo, cuando abre la posibilidad del fondo de cese laboral, que establece un máximo del 8%. Ahí no hay autonomía de la voluntad. La autonomía de la voluntad, la libertad, bueno, pero fija un tope a cargo del empleador del 8%. La pregunta es ¿por qué? Una convención colectiva, si quieren poner un 20%, por decir algo. Después se dice, no, evidentemente hay una regulación. Y en el derecho colectivo hay otro avance, varios avances. Primero, la financiación de los sindicatos con los cortes solidarios. Y luego, una ultra regulación del derecho de huelga y de los medios de acción directa que los especifican como causales de despido cuando impiden la despido por causa, sí. Pues, rompiendo con la propia uno de los pilares del derecho del trabajo es que la injuria laboral, ¿sí? digamos, se define de manera abstracta, nunca se tipifica. Una ley del 242, ¿tá? Y además la injuria laboral, la injuria puede, digamos, puede incurrir tanto el empleador como el trabajador. Acá solamente es el trabajador el que incurre en injuria y se la tipifica como si fuera un delito del derecho penal. Algo totalmente novedoso. Eso, él señalaba de que esta reforma implica un salto de calidad sin ninguna duda en nuestra disciplina, porque viene a conmover los principios, ¿no? Y las bases mismas de la disciplina. por supuesto, bueno, hay otras cosas importantes. Por ejemplo, en el despido discriminatorio. En el despido discriminatorio, si bien introduce una modificación en cuanto a la posibilidad de una indemnización agravada del 50% o del 100% según el caso, bueno, no sé, parece que hay discriminaciones más importantes que otras. No sé, no quiero decir nada que sea discriminatorio, pero evidentemente causa gracia que una conducta que es discriminatoria, no sé, ¿por qué 50% o 100%? Bueno, no sé. Pero lo grave de esta situación es que modifica la ley antidiscriminatoria en el sentido de que no, pero además no nulifica el acto discriminatorio, sino que lo convalida. O sea, está convalidado el despido discriminatorio. O sea, yo puedo empezar, si tengo plata y tengo ganas de pagar, empiezo a discriminar y el despido es válido. Esto es gravísimo. Además de de la tarifación de la indemnización, que es también otra conculcación de los derechos de los trabajadores. Porque muchas veces esta conducta
causan un daño infinitamente superior a la indemnización más una tarifa que se establece en el 50 o en el 100%. Esto es de una gravedad, me parece. Bueno, hay muchísimas otras disposiciones. Me parece que tendríamos que charlar y escuchar, intercambiar ideas, ¿no? Otra contradicción, perdón, no ¿Está bien? la gran, que al pretender cambiar el régimen de indemnización por la cuestión de creación de un fondo de cese laboral, está generando un costo adicional que lo que ellos pretenden con esta eliminar a aquellos que no tienen pensiones, que piensa que no tienen por qué despedir trabajadores. O sea, le están dando por sentado que van a trabajar en casa. Despedirlo, no pagar nada, pagar eso. Están aumentando el costo local. Lo que decimos, te voy a poner un ejemplo. Mis hijas iban en una época a un colegio X. Ese colegio X no aguantaba una sola maestra un año. Pasaban maestras y maestras y maestras. Bueno, un día ese colegio, de acuerdo a nuestros parámetros, no iba más y cambiamos a otro colegio. Cuando cambiamos a otro colegio, veíamos que las maestras tenían 25, 30 años de edad. Para nosotros era algo que es lo que vos decís. Si un colegio tenía una continuidad de maestros de 10, 15, 20, 25 años, en otro colegio no tenía. Vos ya sabés de qué colegio. No tenía continuidad de más de 2 años. Era una cosa increíble. Y es lo que vos decís. Pero además, nosotros lo analizamos, el tema de, siempre cuando se habla del fondo de ciencia laboral, se habla del estatuto de la construcción. Bien. Que también es muy cuestionable y que sería impugnable por inconstitucional, porque esa cuestión de que la obra que se termina, yo veo que las obras siguen y siguen y siguen y siguen, no sé dónde se termina. Pero bueno, pero más allá de eso, la diferencia fundamental es que ese fondo se percibe, cualquiera sea la causa, por la que se disuelve culpable. Acá solamente se disolvería frente al despido del empleador. Lo que además traería aparejado la absoluta la inseguridad laboral, trabajadores que por el mínimo roce. Porque la pregunta es, nosotros que hacemos derecho, ¿cuál es el instrumento que en última instancia el trabajador dice, bueno, acá tengo esto, tengo el ancho, acá, si vos no me pagás el engaño, no me pagás me estás haciendo esto, me estás haciendo otro, no sé qué edad, no me pagás sobre eso, ¿qué es lo que tiene? La posibilidad de considerarse despedido y llevarse una indemnización, es otro lado buscado. Mañana con qué cara, un trabajador que al que le incumple, no le pagan el 10, le pagan el 15, le pagan el 2 veces, ¿con qué cara le va a decir, che, pagame bien? Se sabe que mañana está despedido y no le cuenta nada a este señor. Entonces la relación de fuerza, ese balance, que en definitiva el derecho del trabajo, en determinada proporción, pretende establecer, esa regulación, esa compensación de fuerzas, en definitiva, que siempre es relativa. Siempre podemos decir, bueno, la indemnización por despido no es justa porque el trabajador podría llegar a demostrar que sus perjuicios concretos por la pérdida de su trabajo son mayores que la tarifa. Por eso, no es la panacea del derecho del trabajo, pero por lo menos hay un instrumento que en última instancia puede hacer valer la cuestión de la compensación de fuerzas a través de las normas jurídicas del orden público, que ahora se pierde, se perdería, y que establecerían un total desbalance en la relación
empresario, trabajador. No, y además eso es abiertamente inconstitucional, cuando es ese laboral, eso lo decimos en el documento. Porque el fondo de cese laboral no protege el intercambio arbitrario, porque para el empleador es indiferente despedir o no despedir, ¿sí? Porque ya está la cuenta de capitalización, por lo tanto, no tiene, o sea, pierde el carácter disuasivo que tiene la indemnización. Es lo que está diciendo un poco Sergio, ¿no? O sea, el empleador dice, a ver, este tipo me llega tarde, no sé, me faltó un día o me faltó 2 días, no lo aguanto más, pero bueno, tengo que pagar. Entonces, motivos fútiles, ningún empresario ha hecho trabajar, porque tiene en cuenta, ¿sí?, esa circunstancia. Si esa circunstancia no existe, pues entonces, este es un bill de indemnidad para despedir, ¿no? Consagrando legalmente un bill de indemnidad para despedir. Bueno, evidentemente todo esto conduce a la conclusión de la norma, regulación, desregulación, o regulación en otro sentido, es abiertamente inconstitucional por violar el artículo 14 bis de la Constitución, porque, violenta el principio protectorio y además el principio de progresividad o irreversibilidad de las normas, que es también un mandato constitucional, no solamente de la Constitución, sino del tratado con jerarquía constitucional, de acuerdo al artículo 75 y 62. No caemos en la cuenta de en qué contexto Sí, acá claramente yo lo que creo que hay acá es una disputa entre el modelo constitucional del siglo XIX, que reivindica el presidente, dice hay que volver a la Constitución del 1853, eso es lo que dice, ¿sí? Bueno, no, eso es lo que dice, yo digo lo que dice, versus, ¿sí? Versus el constitucionalismo social, que tiene que ver con la Constitución del 49 primero, la reforma del 57 después, y el derecho internacional de los derechos humanos, que está, digamos, que hoy tiene jerarquía constitucional en función de la del 75 y 62. Eso me parece fundamental. Es decir, lo que se pretende es un retorno, ¿sí?, al esquema decimonónico, digamos, de las regulaciones, de las relaciones sociales. Por eso hablamos. Institución jurídica, autonomía de la voluntad. Claro. Versus orden público laboral. Versus orden público laboral. En el derecho civil, este mismo decreto, ¿qué deroga? Por ejemplo, toda referencia a las normas de la moral y las buenas costumbres. O sea, todo lo que es un muro de contención de orden público que limita la voluntad de los económicamente poderosos es Madrid. Hay una línea, digamos que hay un patrón que este decreto tiene en cada una de las disciplinas que aborda, es ese. Es decir, empoderar a los poderosos. Sin duda, esa es la discusión filosófica y política subyacente. Porque si no, solamente estamos discutiendo normas, ¿no? Por eso, el mismo presidente de Davos dice: ustedes emprendan, yo les hago el Estado del es insuficiente. Perdón. Más que nada como para que lo analicemos. Hace unos 20 días dieron una charla los abogados de la CGT que presentaron la acción de amparo en el foro laboral. Y Gustavo Ciampa dio una teoría disruptiva, digamos, que es la siguiente. En el fallo de la Cámara, considerando 3, en el punto 3, ordena la inscripción de la sentencia en la Corte de un proceso colectivo. ¿Mayo del 29 de enero? Sí. Sí. El 3 dice ordenar la inscripción de la presente acción en el registro público de procesos colectivos, conforme acordada de la Corte 216 al respecto oficial. Sí. Ellos plantean que, en realidad, con esto, que se le da un carácter universal a esa sentencia, no podría echarse ninguna sentencia o no es necesario pedir la inconstitucionalidad del decreto, porque todo aquel que tenga el carácter de trabajador, la sentencia probaría como cosa fundamental.
Claro. Sí. Existiría como una necesidad de que, para evitar sentencias contradictorias, al entenderse el carácter colectivo de este proceso y que la CGT estaría representando a todo el colectivo laboral, presente y futuro, la sentencia es abarcativa y que no podría dictarse ninguna otra sentencia, ningún otro fuero que contradijera a esta. Sí, porque lo que habla la Cámara es de derechos de incidencia colectiva referente a intereses individuales homogéneos. Exacto. Exacto. Sí, eso es novedoso. Porque eso viene a romper con una de las características del control de constitucionalidad, que es que las sentencias tienen un efecto interpartes y no la otra. Pero a lo que al considerar por qué el bien legitimada la CGT para poder interponer la acción, hace un análisis en el cual ellos plantean, y así lo Que ciencia colectiva, claro. Es interesante, es interesante. El carácter del trabajador, digamos, pase al reclamo dentro de la jurisdicción laboral, no tendría necesidad de plantear la inconstitucionalidad del decreto, que ya haría cosa juzgada la sentencia de la Cámara. Porque de esa manera se evitaría un escándalo jurídico. Si no, de otra manera, no lo. Yo creo que hay que alinearse. Vamos por eso, es algo novedoso. Yo creo que hay que alinearse. Podría considerarlo como cosa juzgada. Normalmente los que impulsaban, digamos, intereses de incidencia por derechos de incidencia colectiva eran, por ejemplo, los consumidores, ¿saben? Los usuarios, ¿sí? Entonces ahí había indudablemente, digamos, derechos o intereses de incidencia colectiva. Esto es novedoso, sin duda, pero me parece, vamos, hay que alinearse. Y también introduce esto una nueva dinámica en la interrelación de los poderes del Estado. Porque antes, el hecho de que la inconstitucionalidad fuera declarada para el caso concreto, le daba al Poder Judicial el poder, digamos, unas facultades, unas prerrogativas, pero bastante limitadas, en el caso concreto. En cambio ahora, al tener hacer derecho de incidencia colectiva y al tener una suspensión en la ley, digamos, constitucionalmente es una jerarquización del Poder Judicial. Y esto nos conduce a otro escenario que se viene discutiendo desde hace años. Me acuerdo de un artículo que leí en el año 1945 que decía el gobierno de los jueces, me acuerdo un título, que también implica de alguna manera riesgos. Bien, claro, porque así como pasó con Roosevelt y pasó con el primer peronismo. O sea, así como el Poder Judicial puede ser garantía, ¿está bien? Cuidado, pues, esto que te lo cuento. Claro. Digamos, un poder, a Roosevelt le fue mal. Poder Judicial. La primera de Roosevelt fueron declaradas inconstitucionales. Un poder judicial conservador. Y ahí apareció Holmes. ¿Cómo es posible una política progresista con un potencial conservador? Pues digamos las circunstancias y esto puede ser ajustado con estas posibilidades. O sea, ahora nosotros, parece de maravilla que hayan parado el reforma, pero implica riesgos constitucionales importantes. El tema, por eso que planteaba él, va a ser difícil aplicar eso en los procesos judiciales, porque va a ser difícil acreditar la cualidad o la calidad del trabajador. Si un trabajador independiente puede tener hasta 5 independientes, que tendría que ser a su cargo, entre comillas, los procesos, esto sería aplicable a los trabajadores de grandes empresas. Lo que pasa es que me parece a mí que nosotros no tenemos que perder esto de vista, que los elementos que siempre manejamos, antifraude, primacía de la realidad, nosotros los tenemos que manejar para impugnar toda relación que pretendidamente sea autónoma como dependiente.
Artículo 39, inciso tercero de la Constitución Provincial. Por eso, nosotros no tenemos que perder de vista es la necesidad de impugnar toda pretensión de deslaboralización de una relación dependiente a partir de los elementos antifraude que la disciplina laboral ha creado a lo largo de su doctrina y de su desarrollo. Lo que pasa es que mientras el fallo de la Cámara no sea desestimado por la Corte, el decreto, el artículo 4, no está vigente. Eso es correcto. No, eso está bien. Eso está bien. Es un tema claro. Sí, sí, Si sí. no vamos a caer a la trampa de entrar a discutir el tema del decreto de cada sociedad que iniciemos, cuando en realidad la única reserva que debemos hacer es, señores, ustedes no pueden aplicar este decreto. Sí, porque La estimación la estamos haciendo. Claro. Es así. sí, sí, no, por supuesto. Es interesante porque lo aplicó, eso es lo que me llama la atención. Al cálculo de los intereses, pues si quieres se lo paso. Entonces, ¿Qué aplicó qué? llama la atención porque digo, ¿cómo es? O sea, no se ¿Qué puede aplicó? estar aquí. Claro, exacto. Y de repente viene la Cámara de Trabajo y Demás, dice, sí, para calcular los intereses sí va en el decreto. ¿Qué? Sí, lo aplicó, Sí, porque actualizó. Actualizó. Legislación. claro, es decir, lo aplicó con la mejora del trabajador. Claro, lo que pasa con esa norma, Sí. No, lo que nosotros lo que guiaban era la utilización. Ahora, si después no lo recepciona el tribunal, no lo alegas en tu defensa, y tu demanda, es otra cuestión. Pero ellos lo que plantean es, acá está este fallo, que nosotros entendemos, que el fallo, si entendieron los jueces también, es cosa juzgada. Y es para todo planteo laboral. es así, está bien, pero más allá de eso, evidentemente esa norma está destinada al acta de la Cámara Nacional del Trabajo. Y para la provincia de Buenos Aires no viene al pelo. Sí. Porque, claro, aplican la tasa de interés pasiva, evidentemente, pero si ya se ha suspendido la vigencia del decreto, no parece, No se queda la vida del decreto para seguir haciendo un planteo de tasa. claro, podría llegar a hacerse por otros motivos, otras razones, digamos, de la realidad económico-social, pero bueno. A ver, yo lo traigo, me parece. No, está bien. Yo, me parece, porque aparte fue tu información y es el primero que llega con algo afirmativo sobre el DNU en materia laboral. El bien, ¿verdad? Y el señor, como para que Una novedad de práctica, pero que tiene que ver con todo esto que está hablando y de una manera alertar sobre el DNU. En el Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires, a partir del lunes próximo, se va a exigir que todas las presentaciones que haga la parte empleadora, que tenga que pagar el empleador, de acuerdos voluntarios, o sea, que se haya resuelto el mismo, se ha llegado a un acuerdo a posición justa de los intereses conforme al artículo 15, suponiendo siempre hablando de relaciones que estén registradas, ¿no? Que sea por la mitad. Ahora, hasta ahora, va a pedir una fecha que generalmente los trabajadores están pidiendo sin abogado, sin siquiera acompañamiento de alguien del gremio que les corresponda. Pues, a partir de la lunes que viene se va a exigir, se le va a aclarar al abogado o a la persona que vaya a solicitar un turno que debe llevar el acuerdo, pagar la tasa y la tasa colectiva que también se el ministerio, se le va a preguntar el trabajador, ¿qué abogado? ¿O está representado por el gremio? Sí o no? De manera para decir que no, estos últimos meses se están viniendo solo, con un solo abogado, que es el del empleador. Entonces, no, Con el abogado del empleador, claro. y bien asesorado. El trabajador tiene que venir como se las representa, claro, o viene con un abogado elegido, con representante gremial, o solicita el patrocinio jurídico gratuito de algún abogado del ministerio.
Eso justamente para evitar esto que están envolvidos para regalos a los trabajadores. Se está produciendo mucho, está habiendo mucho dependiendo para acuerdos espontáneos, supuestamente está todo bien, los trabajadores están viviendo solos. Acuerdos espontáneos de disolución del vínculo. Claro. No, el vínculo se disolvió, fue detenido. ¿Cómo espontáneo con relación a la indemnización que va a cobrar? Creo que fue detenido sin causa. Un despido indirecto, un despido indirecto. No, despido sin causa. No lo sabemos, exactamente. Ay, ¿cómo lo saben? Está el telegrama. Pero el que no lo presenta, si viene el trabajador solito con el abogado de la empresa, Que viene a. el empleador, Viene con un poder. sí, todo eso hay que presentarlo. Todo eso hay que presentarlo. Por ejemplo, un despido con causa, pero que se llega a un acuerdo y pagan el 100% o el 80% de la indemnización que le correspondería, el ministerio lo aceptaba. Claro. Lo aceptaba Hasta el 70 creo que por favor. Sí, pero está Por eso solemos hacer las pequeñas. después se dejó de nuevo La segunda parte, que no se podemos saber. De hecho, igual a los otros siguen haciendo. Lo que se pretende es brindar el asesoramiento. Sí, claro. Todo. Obligar, sí, ahora. Hemos visto, yo los 20 y pico de años que hace que estoy ahí, más de una vez, con la cara de odio del colega, de la estudiadora hacia mí, pero el trabajador se fue sin firmar, porque era evidente que lo estaban presionando para que firmara. Claro. Yo, como no tengo ningún problema, pero hago con dos preguntas que hagas y eso es la parte para y aclarar. Dos preguntas. ¿Cuánto ganabas y cuál es la antigüedad? Con esas dos preguntas ya salimos aquí. Eso me parece perfecto. Para eso también lo es. Bueno, pero no se hacía. No se Sí, bueno, pero lo que pasa es que las condiciones, la realidad Pero, cambió. claro, por eso digo que esto es una novedad encaminada a, por lo menos, y lo que también digo, los trabajadores que tienen, pero consolidaciones no son, necesito la necesito mío, porque necesito otra, no hagas un inicio bacana, porque después te queda, si te mancha y los entonces, lo que decimos es, ¿qué hacemos nosotros como abogados y trabajadores? Todo igual aceptan un acuerdo que es absolutamente injusto, ilegítimo. Bueno, sí, está bien, si quieres explicar todas las respuestas, todas las que pueda hacer, para explicar esto y lograr una mejor composición de tus derechos, lo quieres firmar igual, así que bueno, hacer como si ha pedido nuestro sufrimiento, obviamente, hacer un escritito explicando que fue asesorado por este escrito, La solución sería no homologar. y que no se homologue. Claro. Entonces ahí le abrí la posibilidad que mañana haga cualquier planteo. Claro, porque que tiene que comprobar es que toma ese conciliador. Si yo veo igual quiere firmar, se debe hacer un pequeño escrito, aclarar tu y pidiendo que no se logra porque No subo una identificado. y después, bueno, Dos cosas. No sé si hay alguna otra cosa sobre el decreto, podemos seguir charlando. Y bueno, como vemos que están concurriendo con asiduidad a estas reuniones, queremos invitarlos a proponer temas, porque la idea nuestra es tener continuidad en nuestra tarea, la tarea de debate, de análisis, de lo que ustedes consideren, nos proponen, hablamos, se lo decimos así, una invitación formal a que cada uno proponga y actualmente. Que nada es una construcción colectiva. Claro, Todo que esto no sea una.